Vamos a hablar de la jornada de ayer en cuanto a la economía. El jueves de ayer ha sido catalogado por la prensa especialista en economía y por los propios economistas como el jueves negro. Las plazas europeas cerraron con caídas superiores al 3%, adelantando una tendencia fatal para la región, mientras que en los Estados Unidos cayó al 4,31%. En América Latina la bolsa brasileña retrocedió a su peor nivel desde el año 2008. En Chile llegó a su piso en los últimos 3 años y México tuvo su peor sesión de los últimos 2 años. En Argentina el derrumbe fue estrepitoso, superior al 6%. Wall Street ahondó este jueves en sus pérdidas y su principal indicador, el Dow Jones, cerró con una pronunciada caída del 4,31% en una jornada de turbulencias generalizadas en los mercados mundiales ante las dudas sobre la recuperación económica de los Estados Unidos y el avance de la crisis de deuda que afronta varios países de la eurozona. Esos son los datos en relación a lo que sucedió. Pero nosotros hemos invitado al licenciado Waldo López para que él nos aterrice en qué es lo que significa esto para la economía mundial, qué tiene que ver la determinación de ampliar el techo de endeudamiento en Estados Unidos y qué es lo que va a venir en relación a Bolivia con todo lo que está aconteciendo en la economía mundial después de este jueves negro. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido. Gracias. Bueno, ya escuchó lo que le queremos consultar. Le pido por favor que nos explique. Estados Unidos ha llegado a una crisis de la deuda porque su deuda duplica su Producto Interno Bruto. De 4.52 billones de dólares, que es su PIB, su deuda es 14.2 a 14.8 billones. Es decir que toda la deuda de Estados Unidos es mayor que todo lo que produce en un año. Entonces eso ha generado una incertidumbre en la economía mundial, pero además de eso, la deuda que va teniendo Estados Unidos va bicicleteando, podríamos decir, paga con más endeudamiento. Aunque ahora han aprobado un programa que va a generar serios sacrificios a la economía norteamericana y va a haber una reducción del gasto. Al no llegarse a ampliar ese tope para endeudarse más y pagar la deuda, iba a entrarse una moratoria de deuda en Estados Unidos, que nunca se había hablado, digamos, en la economía más importante del mundo, pero el Congreso ha llegado a ampliar ese límite de manera de que se va a cumplir seguramente con los pagos internacionales. ¿Dónde debe Estados Unidos? Más en su mercado interno, debe a su sistema de pensiones, a su banca, al sector financiero norteamericano y un 30% al sector externo, especialmente a China y al Japón. Entonces los más afectados serían, si hubiese llegado a esa moratoria, estos dos países, y evidentemente eso iba a repercutir muchísimo en el Asia y en el conjunto de la economía mundial. Entonces, lo que usted nos explica de Estados Unidos tiene una influencia directa con lo de ayer. Sí, le digo evidentemente. Porque previo a eso hay una declaración del presidente del ruso. Ajá. Que habla sobre y los llama como que la economía, la buena economía de Estados Unidos la paga el planeta. No directamente, pero más o menos así. Así es, lo que pasa es que llegan capitales desde el extranjero, desde China, desde Japón, desde Rusia también en menor porcentaje, hacia Estados Unidos. Se invierte en Estados Unidos con capitales internacionales y es el endeudamiento que tiene con estos países Estados Unidos sirve también para mejorar su economía, porque sin eso no podían llegar a cumplir con sus pagos. Imagínense con su sistema de pensiones, lo que significaría un desastre social para la economía norteamericana. De manera de que la economía está globalizada y Estados Unidos tiene esta debilidad. Pero además de eso, no es solamente una crisis financiera, es una crisis también económica de fondo, porque el crecimiento es muy bajo de Estados Unidos. Apenas para este año, en lo que va, hay un crecimiento del 1.9%.
En cambio, en el mundo entero el crecimiento está por encima del 4%. En el caso latinoamericano, por ejemplo, que tenemos tasa de crecimiento del 9%, Argentina, Chile. En el caso chino sigue creciendo 9%, India un 8%. Entonces, se nota claramente que hay un estancamiento en la economía norteamericana y hay un alto nivel de desempleo que ronda el 10%. Entonces, bajo nivel de crecimiento, alto desempleo, alto endeudamiento, muestra que evidentemente la economía norteamericana está muy debilitada, ¿no? Cayeron los metales, ¿no? ¿Cómo repercute en Bolivia? Los precios internacionales, al caer las bolsas de valores, significa que están cayendo los precios de lo que se transa en esas bolsas de valores. Uno de esos, que es el caso de los precios internacionales de los minerales y de los hidrocarburos. Por ejemplo, el petróleo ha bajado el barril de lo que estaba en 108 y a 90, a 95. Puede ir bajando mucho más y eso nos afecta directamente en el precio del gas que exportamos, porque tiene una ligazón entre el precio internacional del petróleo y el precio del gas. Y en cuanto a los minerales, lo que más exportamos es plata y zinc, y estos productos van a la economía norteamericana y a la economía asiática. Entonces, a las dos que están siendo afectadas con la caída de las bolsas de valores, lo que significa que puede caer el valor de nuestras exportaciones, el monto de nuestras exportaciones, pero también los volúmenes. Y si caen los volúmenes, significa que podría haber desempleo en el sector minero de Bolivia, ¿no? La economía de Estados Unidos y los problemas que existen en los países europeos, ¿cómo afecta a la reserva internacional boliviana? Las reservas internacionales han llegado a un récord histórico, evidentemente, de 11.000 millones. 1.800 millones están invertidas en oro, que es una buena inversión, creo yo. Lo demás está fundamentalmente en dólares. El dólar va a ir devaluándose porque hay una debilidad en la economía norteamericana y por lo tanto nuestra deuda de 11.000 millones perdería el valor en relación a las otras monedas internacionales. Yo creo que el Banco Central debiera diversificar la composición de sus reservas internacionales, adquirir más oro, pero también otras monedas como por ejemplo euro, la moneda, el yuan, las monedas asiáticas, para que de esa manera podamos proteger esa devaluación del dólar y nuestras reservas están en dólares. Eso es importante, creo yo, pero también puede haber una disminución de las reservas porque nuestras exportaciones caerían, de manera que su crecimiento va a ir disminuyendo. Si va creciendo va a ser en un menor porcentaje porque el superávit de la balanza comercial, es decir, las exportaciones respecto a las importaciones, se va a ir achicando. Entonces, hasta ahora tenemos 745 millones de superávit en la balanza comercial, pero eso puede ir achicándose, como más o menos ocurrió el año 2008, que hubo superávit, pero fue menor en relación a los otros años en los que había normalidad económica, ¿no? Gracias, licenciado, por venir. Muy amable por la explicación también. Por la invitación. Muy amable.